al, ok, Elena Galeana nos está ayudando también en labores técnicas. Lo primero deciros que esta conversación, este seminario lo vamos a grabar y lo tendremos disponible en Reloj TV, el canal de YouTube de Reloj. Para los que queráis, no hayáis tenido la oportunidad de verlo, podéis revisarlo o verlo en cualquier momento. Otra recomendación es que queremos hacer la conversación fluida y agradable y dinámica. Entonces, la mejor manera a la hora de comunicar vuestras preguntas es a través del chat. Estaremos pendientes de los mensajes que entran a través del chat para transmitírselos a nuestros invitados. Pues sin más preámbulo, yo quería agradecer pues a Alberto Chust. Alberto es licenciado en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y además tiene un máster en Recursos Humanos. Actualmente es responsable regional de Recursos Humanos en DHL Supply Chain, donde lleva trabajando más de 7 años. Y bueno, pues además de esta etapa en DHL, tiene más de 15 años de experiencia en el área de desarrollo de recursos humanos, liderando proyectos de atracción, retención, desarrollo y gestión del talento, con un claro enfoque a la consecución de resultados. Lo interesante el tener a Alberto en esta conversación es que nos va a dar un poco las ideas o la estrategia que sigue un operador logístico tan importante como DHL Supply Chain, de ámbito internacional y bueno, pues en el top en el mercado español, de cómo ellos están afrontando la búsqueda y la retención del talento en la compañía. Por otra parte, tenemos a José Luis García, tenemos ahora la visión de la empresa de selección, la consultora de búsqueda de perfiles y logísticos. José Luis es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Primero con una etapa en el sector de consultoría y operaciones, lleva 11 años, quizá más de 11 años, ¿verdad, José Luis? Formando parte de Michael Page, que es la multinacional de selección de personal dentro de la división de logística y compras. José Luis, yo creo que es un profesional muy conocido en el sector y bien conocedor de todo lo que está pasando en el día a día, ¿no? Está especializado, como decía, en la búsqueda de perfiles, la gestión de procesos relacionados con el sector logístico, tanto en operadores logísticos como empresas dedicadas al transporte nacional e internacional de mercancías. Gracias a los dos por acompañarnos. Entonces, por empezar esta conversación, lo primero que a mí se me ocurre es hablar de los perfiles, ¿no? Del sector. Darnos un poco, empezamos por Alberto, si quieres, ¿cuáles son los perfiles que el sector logístico está demandando, Alberto, o que desde DHL estáis demandando ahora mismo en el mercado? Bueno, buenas tardes a todos y nada, gracias por la introducción, Roberto. Gracias, José Luis, pues, oye, por formar parte en la mesa y gracias a todos por vuestra participación, ¿no? en este foro. En relación a los perfiles que más estamos demandando, bueno, pues quizá yo lo clasificaría por hablar un poquito al principio a nivel más general y luego si queréis podemos concretar más. Pero bueno, básicamente serían perfiles por competencias, las primeras de gestión o liderazgo, fundamentalmente. Es decir, al final somos una compañía de servicios, somos una empresa en donde claramente el valor pues lo aporta las personas y por tanto la capacidad de liderazgo, los puestos de management, de gestión, que son los que incorporamos en nuestras operaciones fundamentalmente, pues yo os diría que es el principal foco de atención en lo que es la atracción de los perfiles demandados ahora mismo, ¿no? Sumado a las operaciones, sí que introduciría y también a funciones de soporte, que al final el corazón de nuestro negocio son las operaciones, con lo cual las funciones estamos por y para dar servicio a las operaciones, pues sí que creo que hay que resaltar un segundo nivel de perfiles que estamos demandando mucho, que son esas competencias, si queréis, más digitales o si queréis son también pues más tecnológicas, ¿no? En dos ámbitos. El profesional de la tecnología que necesita desarrollar, que necesita realizar integraciones
en los diferentes software de gestión de almacén que tenemos, y aquí iríamos a un perfil pues, más puro, más tecnológico. Y luego el gestor al final de esos sistemas, ¿no? Y de esos automatismos, ¿no? Que es decir, ya no basta con competencias más operativas, sino que hay que sumarle competencias digitales para poder operar en nuestros almacenes con nuestras operaciones, los sistemas y los automatismos que tenemos, que cada vez son más, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aquí yo creo que cobra relevancia esas competencias también digitales desde un punto de vista del operario operativo para su función, y luego, por supuesto, del técnico para la programación o el desarrollo de determinadas integraciones que hay que hacer, ¿no? Y ese yo creo que sería claro, una segunda posición que estamos demandando mucho. Y luego, obviamente, todos los automatismos, toda la digitalización, pues la gestión al final y el análisis de todos esos datos. Es decir, ahora mismo nuestros sistemas son capaces de producir muchísimos datos, pero los datos sin interpretación, y sin análisis, pues no sirven de nada. Por tanto, esos analistas de datos, llamémoslos Big Data o Data Science, pues indudablemente están cobrando cada vez también más relevancia dentro de la agenda de selección, ¿no? José Luis, desde el punto de vista del consultor, ¿cómo lo veis vosotros? Pues a ver, yo estoy, para que os hagáis un poco una idea, dentro de lo que es mi equipo y yo, hacemos la gestión de todo tipo de posiciones, es decir, nosotros tenemos un amplio espectro desde el punto de vista de trabajar tanto para la parte del operador, es decir, podemos tener clientes como son operadores logísticos, pero también clientes en la parte de, nunca mejor dicho, empresa final o cliente final, independientemente del sector al que pertenezcan. Como bien dice Alberto, ya desde hace unos cuantos años estamos empezando a ver una mayor demanda de perfiles con ese know-how o ese conocimiento tecnológico, y como muy bien decía Alberto también, con todo lo relacionado con todo lo que es el análisis de datos. Tú piensas que los operadores logísticos o las empresas que se dedican a este tipo de actividad manejan un flujo de información tremendamente grande, y lógicamente esa información adecuadamente procesada y tratada pues puede resultar muy beneficiosa, no solo para el operador, sino también para otros potenciales entornos o para otros potenciales clientes, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que, pues concretando, o sea, a ver, por decirlo de alguna manera, todas esas posiciones están siendo demandadas cada vez más, e incluso nosotros en nuestro caso preferimos que sean gestionadas por nuestros compañeros del área de IT, que se encargan de las posiciones puramente técnicas y del componente tecnológico, porque generalmente vienen de esos entornos, aunque vayan a estar trabajando en un operador logístico. Y por lo que respecta a posiciones más 100% logísticas o más 100% vinculadas al área, pues por ejemplo, de almacenaje, transporte y distribución, los perfiles que más se han demandado, por decirlo de alguna manera, durante este presente año y el año pasado son, por un lado, todo lo que son posiciones vinculadas o relacionadas con la gestión de centros logísticos, o sea, cada operador logístico lo llama de una manera, site manager, director de centro logístico, etcétera, que vienen a ser posiciones, como a mí me gusta definir, que son como mini directores generales o directores generales de pequeñas pymes, porque al fin y al cabo son unas personas que tienen una responsabilidad prácticamente global sobre esos centros logísticos, donde se puede realizar o bien una operativa mono o multicliente, ¿de acuerdo? Pero que tienen que gestionarlo todo, es decir, desde la cuenta de resultados del centro, la relación con el cliente, estar muy en el día a día de la operativa, tener capacidad de gestión de equipos, tratar con proveedores de servicios de terceros, como pueda ser tema de TTS, etcétera. Ese es un perfil que se está demandando muchísimo, es decir, durante este año ya hemos tenido que afrontar muchas solicitudes de este tipo de posición, y el año pasado también. También todo lo que tiene que ver con la gestión de flotas, y más ahora con la situación que estamos teniendo, es decir, todos esos perfiles que están muy vinculados o muy relacionados a todo lo que es el trato con proveedores de transporte, la negociación de acuerdos con terceras empresas de transporte, etcétera, también está cobrando cada vez más importancia. Y en tercer lugar, yo recalcaría también todo lo que son las posiciones orientadas al desarrollo de proyectos, es decir, esa figura de project management que de alguna manera tiene que sentarse con el cliente, recoger o entender cuál es su necesidad, y esa necesidad traducirla en el diseño de un modelo operativo que luego se va a aplicar al cliente. Es decir, yo creo que esos tres perfiles, junto con los perfiles vinculados con la parte tecnológica, son los que más estamos viendo o detectando. Por supuesto también, aunque no entra dentro de nuestro nicho de negocio, lo que son perfiles puramente de base, es decir, hay mucha demanda y sigue habiéndola de personal desde mozos hasta carretilleros, pero bueno, eso es algo en lo que nosotros no entramos, pero que por referencias o conocidos del sector sé que también están
sigan teniendo mucha demanda o petición de este tipo de candidaturas. Entonces, por resumir, sería gestor de cuenta, lo que hablábamos de gestor de un centro que tiene que gestionar una cuenta de resultados, gestor de flotas y desarrollo de proyectos. Desde el punto de vista de la operativa, Alberto, que vosotros además ofrecéis multitud de soluciones más enfocadas al almacenaje, más enfocadas al transporte y distribución o al comercio electrónico, ¿estos perfiles pueden moverse dentro de las categorías o características? ¿O hay un perfil de analista de datos, no lo sé, para comercio electrónico, otro para almacenaje, otro para... Entiendo que serán muy plurifuncional, podrán hacer todas las funciones en diferentes ámbitos, porque la logística es muy abierta, hay muchísimas, y más en una compañía como DHL, que ofrece multitud de soluciones, ¿no? Sí, bueno, si te refieres a la movilidad, yo distinguiría, ¿no?, de la pregunta quizá dos partes, ¿no? Por un lado, la movilidad funcional, si es posible dentro de la compañía, por supuesto que es posible, es una realidad y es pues, cada vez más necesaria, ¿no? Y luego yo lo que sí que creo que poner el acento, ¿no?, a la respuesta a tu pregunta, y es en la amplitud al puesto, ¿no? Y es que al final, cada vez, pues es verdad que los puestos en competencias se tienen que ensanchar más, ¿no? Y cada vez son más exigentes, ¿no? Entonces, al final, pues volviendo al ejemplo, ¿no?, que traía yo creo que muy bien José Luis, ¿no?, de un site manager, bueno, pues tiene el liderazgo de las personas, tiene la pata de la cuenta de resultados, tiene la pata de gestión de cliente, y hay que sumarle ahora mismo pues también la parte, ¿no?, de digitalización, de análisis de datos, de ser capaz de interpretar, ¿no?, todos esos datos que ahora los sistemas, los automatismos son capaces de poner en los layouts, también para el diseño, pues participe, ¿no?, con el proyecto, o el project manager, ¿no?, que también traía, yo creo que con muy buen criterio José Luis, otra figura muy demandada, cómo tiene que poner en común un montón de áreas y conocimientos multidisciplinares, ¿no?, en un proyecto para que el proyecto aporte valor, ¿no? Y sin duda, pues al final los puestos cada vez tienen que ser más completos en competencias, y cada vez pues todo el progreso que estamos teniendo pues lo que hace es ensanchar el propio puesto y tener que aportar más capacidades, ¿no? Por tanto, ¿tenemos el perfil puro de Solution Design? Sí, lo tenemos. Hay un departamento que se dedica solo a la concepción de soluciones para que sean lo suficientemente competitivas para atraer el proyecto en el mercado a un cliente. ¿Tienes el analista de datos? Por supuesto, no tienes el analista de datos, ¿no? Pero volviendo a los perfiles al final más demandados, ¿no? Yo diría que lo que hay es una amplitud de puesto, ¿no?, un desarrollo dentro del propio puesto para ser capaz de poder gestionar todas estas nuevas competencias que se están introduciendo cada vez más dentro de la logística, y al final pues poder tener un desempeño correcto dentro de la función, ¿no? O sea, que prima más o se busca más un perfil que pueda desempeñar varias posiciones, no por supuesto a la vez, sino en diferentes momentos, más que una especialización, porque claramente todo evoluciona muy rápidamente en estos entornos. Cuantitativamente hay más oportunidades, si lo queremos llamar así, en el mercado de perfiles, si queréis, más generalistas, cuyo core sea pues, el estar en la gestión operativa de la logística y del transporte, con lo cual ahí hay más oportunidades, sin menospreciar, por supuesto, los puestos más especialistas que también existen en bien análisis de datos o en solution design para una solución técnica, o el puro gestor de proyectos, ¿no? Pero efectivamente sí, digamos que cada vez los puestos se amplían en nivel de competencia, en nivel de conocimiento, y son más generalistas. José Luis, no sé si asentías o no asentías. Sí. A ver, sí que es verdad que nosotros, por la parte que a nosotros nos toca siempre, tenemos a efectos de buscar esos perfiles la búsqueda más delimitada, porque al fin y al cabo las empresas cuando recurren a una consultora de selección, pues nos piden, por decirlo de alguna manera, a alguien que haga A, B y C.
les cuesta muchas veces el darnos opciones a buscar otras alternativas de gente que pueda venir de otros roles, de otras funciones, que puedan adaptarse y demás, pero sí que es verdad lo que dice Alberto, es decir, que poco a poco lo que vamos viendo es que los puestos tienen que tener una visión mucho más de 360 grados en el entorno. Es decir, cierto es, y yo creo, y Alberto yo creo que estará también de acuerdo, es que la especialización al final siempre va a estar ahí. Es decir, oye, yo creo que siempre va a haber gente que tenga que ser especialista en un determinado tipo de rol, pero sí que es verdad que esa especialización tendrá que en algunos casos flexibilizarse. Es decir, oye, no buscamos ese tipo de perfil de no, yo soy especialista en esto y no me pidas que haga esto otro porque no lo voy a hacer o no voy a saber hacerlo. Es decir, ahí sí que va a haber un hándicap, pero sí que lógicamente especialistas que sean especialistas en su rol y en sus funciones, pero que tengan esa flexibilidad para en un determinado momento hacer o asumir otros roles, otras funciones u otras tareas, ¿vale? Otra cosa que también que se me ha olvidado comentar es que también hemos detectado lógicamente mucha mayor presencia o mucha mayor demanda de perfiles vinculados a todo lo que ha estado relacionado con el boom del e-commerce en estos últimos 2-3 años. Es decir, el e-commerce también ha sido que ya venía funcionando fuerte o ya estaba pegando fuerte en estos últimos años, pero que la situación de pandemia que vivimos en 2020, pues lógicamente hizo que creciese tremendamente todo lo que al e-commerce se refería, y esto también ha implicado, pues oye, la aparición de un mayor volumen de contratación en este ámbito, pero incluso también la llegada de nuevas empresas. Es decir, están aterrizando aquí en España, empresas nuevas que hasta ahora eran desconocidas, y que eso también está haciendo pues que se incremente lo que es la demanda o la solicitud de perfiles. En este ámbito, pues oye, tanto perfiles de desarrollo de negocio como perfiles orientados a la creación, montaje y estructuración de todo lo que son estas líneas o redes de distribución, más enfocados a un modelo de negocio B2C que B2B, ¿de acuerdo? Yo creo que eso también es importante dejarlo caer. Sí, porque el e-commerce, como bien dices, ha llegado el crecimiento sostenido va a seguir y han aparecido nuevos modelos de negocio. Últimamente yo estoy muy al tanto de 2 o 3 enseñas que están aterrizando en España de supermercados online, bueno, o con dark stores, con tiendas ocultas, ¿no? que te preparan el pedido cerca de casa, funcionan como un supermercado toda la vida, pero tú no vas al supermercado, te lo entregan, y veo que están montando redes y sistemas de distribución de última milla, donde claramente buscarán un perfil un poco pues específico para esa función. Un tema que a mí me gusta hablar de él, porque sí que es verdad, los que llevamos mucho tiempo en logística, bueno, pues tradicionalmente la presencia de la mujer en logística no había sido tan relevante como lo está siendo ahora en todos los sentidos, pero también en logística, lo cual es una buena noticia, ¿no? Yo solamente preparándome el seminario busca un poco de información, y que según los datos de la Unión Europea, en el sector logístico que da empleo a más de 11 millones de trabajadores en la Unión Europea, solo el 22% de ellos serían mujeres, ¿no? ¿Cómo lo percibís desde vuestras posiciones? Como contratador, entiendo que cómo lo buscáis, cómo lo planteáis, y cómo a la hora de buscar perfiles logísticos hay una petición por parte de los clientes de preferir, no sé, es un tema delicado expresarlo, es peleagudo eso. pero bueno, seguro que vosotros sabéis hacerlo. Bueno, pero es una realidad, ¿verdad? Es una realidad que yo creo que tenemos que afrontar, y además que tenemos que trabajar indudablemente para conseguirlo. Bueno, indudablemente la primera parte es marcarse un objetivo, ¿no? Como yo creo que todo en esta vida, cuando quieres conseguir algo, pues es marcarte un objetivo, un target en el que tengas que trabajar, ¿no? Yo, esto sí que es una percepción personal, ¿no? Pues llevo 8 años aproximadamente en el sector, y es verdad que sí que veo una evolución incluso además en la estructura, en la base, ¿no? Bueno, pues antes, cuando íbamos pues en las ferias de empleo o en nuestras presentaciones con centros de formación profesional, pues en los módulos, en los grados medios o superiores de transporte y logística, yo creo que José Luis, que está en un montón también, coincidirá conmigo, era muy raro ver mujeres, ¿eh? Y también incluso en los posgrados, por supuesto, ¿no? De transporte y logística, que digamos que es, oye, tu cantera, ¿no? Se supone, y donde encuentras la aspiración o la motivación. Y bueno, pues quizá también en las propias operaciones, en operarios de base, yo creo que hace unos años también era más extraño, ¿no? Entonces, indudablemente esto está cambiando, esto ya sí que no es una percepción, esto ya sí que son datos, y nosotros pues lo que nos hemos marcado es el 50%, ¿no? Es decir, la parte de diversidad para nosotros es un objetivo claro a perseguir, ¿no?
y es conseguirlo desde arriba a abajo y de abajo a arriba, es decir, desde el comité de dirección hasta todas nuestras operaciones. Y de hecho, bueno, pues lo primero que tenemos es en nuestras métricas, pues hay 8 KPIs que tenemos que seguimos en todos los centros de trabajo y uno de ellos es la diversidad, ¿no? Y es al final pues el porcentaje de hombres y mujeres que tenemos y nuestro target es el 50%. Esto no viene solo de España, esto por supuesto viene, sabéis que somos una compañía alemana, la Deutsche Post, el correo alemán, y viene desde arriba, desde Alemania a todos los países que formamos parte en Latinoamérica, en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Y en Asia. Entonces, esto es el objetivo que tenemos. Dentro de este objetivo tenemos programas o acciones concretas para poder llevarlo a cabo. Por supuesto, pues temas de conciliación que son súper importantes, ¿no? Donde se fomenta la conciliación, temas de teletrabajo, por supuesto, distintas acciones muy concretas para fomentar la conciliación y que al final, pues el desarrollo, digamos, femenino, pues pueda ser mayor. Y luego, dentro del área de Talent Acquisition, digamos que tenemos 2 líneas. Una, en nuestro programa de Graduate, que bueno, se denomina o lo llamamos programa de Talent Bank, tenemos un objetivo muy claro de incorporación de mujeres dentro del programa que está cerrado al 50%, es decir, el 50% de personas que entran dentro de nuestro programa de Talent Bank o de Graduate, que son personas que las incorporamos sin experiencia ninguna, pero con competencias de capacidades de liderazgo, comunicación, impacto, influencia y sobre todo con el deseo de querer desarrollar su carrera dentro de un sector de servicios como es la logística, pues el 50% tiene que ser mujer y es mujer, ¿vale? Para poder cumplirlo. Y luego dentro de todas nuestras ternas de finalistas, de candidatos, que ahí pues os lanzamos el reto a vosotros, José Luis, siempre tiene que haber una mujer y siempre tiene que llegar dentro de la shortlist una mujer, ¿no? No se hace todavía una discriminación positiva, es decir, pero sí tiene que haber esa igualdad ya dentro del proceso de selección y lo estamos exigiendo como objetivo dentro del país y también a Europa le reportamos esa shortlist para que siempre haya una mujer. Y luego, desde un punto de vista de comité de dirección, estamos casi en la paridad ya también. Y luego, bueno, pues sí que tenemos distintas acciones más de engagement o de fomento de la visibilidad dentro de la mujer en las operaciones, en puestos de management, en funciones, para que al final, pues digamos que el porcentaje sea el que buscamos, ¿no? Que es ese 50-50. Y sí que año tras año estamos incrementándolo y todavía tengo que decir que no estamos en ese 50%, pero vamos mejorando. Pues, a ver, yo por la parte que te recojo el guante, Alberto, si en algún momento hay oportunidad de colaborar. A ver, yo lo que sí que os puedo decir es que cuando empecé en este sector, yo llevo en Michael 11 años, ¿vale? Y cuando empecé en este sector, pues oye, os diré que primeramente cuando me tenía que ir a sentar con los responsables de diferentes empresas a nivel de comité de dirección, etcétera, mayoritariamente me encontraba casi siempre con hombres, es decir, siempre me encontraba con hombres. En estos últimos 11 años he notado un cambio bastante considerable, es decir, no ha sido un cambio radical y absoluto, pero ahora sí que muchos de mis interlocutores en estos últimos años han cambiado y tengo, pues oye, directoras de recursos humanos, directores o directoras de operaciones, direcciones generales, etcétera. Y también lo he notado mucho a nivel de los candidatos. Es decir, yo no sé si a lo mejor hace 10, 11 años, que puede ocurrir, la logística era considerada como un sector pues, o más de hombres, o era muy árido, o muy farragoso, o no le resultaba atractivo a las mujeres el poderse involucrar en este sector. Yo creo que ha sido un sector que ha ido ganando visibilidad progresivamente y peso. Es más, creo que esta última pandemia que hemos sufrido, algo positivo que ha tenido para el sector es que le ha dado una visibilidad tremenda y ha hecho que mucha gente que a lo mejor, pues gente que está ahora mismo cursando una carrera universitaria, de repente diga, coño, pues este sector, el de la logística, me resulta bastante
Me resulta, es decir, yo estoy aquí estudiando una ingeniería y a lo mejor no tenía en mi radar la posibilidad de dedicarme al sector logístico, a todo lo que es pues cosas que lógicamente, como yo siempre digo en broma, yo creo que antes de la pandemia mucha gente se pensaba que el papel higiénico aparecía por arte de magia de los lineales de los supermercados y no sabían que detrás había pues empresas de distribución, transportistas, operadores logísticos, una labor de almacenaje, de distribución, etcétera. Entonces, yo creo que eso también ha hecho que mucha gente la logística la haya tenido más en su cabeza de cara a buscarlo como un sector donde desarrollarse. Y yo creo que eso también ha ocurrido en la mujer y sobre todo lo digo porque si antes, a lo mejor yo cuando arrancaba un proceso de selección, pues cribaba 200, 300 currículums, pues un porcentaje muy bajo eran mujeres, es decir, tampoco había muchos postulantes mujeres y al final las ternas pues estaban mayoritariamente formadas por hombres, es decir, es más, desgraciadamente hace 11 años pues también me encontraba con muchas empresas que prácticamente te decían, oye, yo creo que un hombre nos vendría mejor para esta posición, etcétera. A ver, nosotros lógicamente eso no lo tenemos en cuenta y lo que presentamos es el candidato más válido, o sea, hombre o mujer nos da exactamente igual, pero a diferencia de eso que ocurría hace 11 años, a día de hoy cada vez ese discurso está mucho más caduco. Es decir, a mí hace años que no me siento con una empresa que me dice, oye, pues creemos que para esta posición puede ser mejor una cosa u otra. Es decir, independientemente de que luego ellos tengan su política interna de búsqueda de esa paridad, a nosotros ya nos están dejando completamente hacer nuestra labor de presentar los mejores candidatos a nivel tanto competencial como en materia de funciones, ya sean, oye, si yo presento una terna y son todo mujeres, fantástico, si son todo hombres, también, si son mezcla, perfecto. Pero lo que os digo, es decir, que a nivel de portfolio de candidatos y de disponibilidad, cada vez más veo más paridad en las ternas y más paridad en el número de postulantes, hombres y mujeres, a los procesos de selección. Y ojo, te hablo desde puestos de middle management hasta pues puestos más de baje. O sea, yo acabo de cerrar ahora un puesto de director de centro logístico con una mujer. O sea, que a lo mejor pues, no es el típico rol donde se puede pensar a alguien ahí a pie de almacén gestionando el día a día y lo hace y lo está haciendo fantásticamente bien. Yo creo que lo habéis explicado muy bien. Nosotros en esa posición, pues tenemos muchas mujeres, ¿sí? Y, bueno, sí, y el nivel de desempeño es extraordinario. Yo te diré, Alberto, que en mi opinión, a ver, aunque va a sonar mal, las tías de este sector buenas son muy, muy buenas. Es decir, y con las que yo me he sentado a nivel de comité de dirección, me parecen fantásticas profesionales. O sea, vamos, se me viene a la cabeza unas cuantas, algunas en DHL, que son unas auténticas cracks. Y yo creo que los dos lo habéis explicado muy bien en cuanto a que ha evolucionado lo que es la logística. La logística hace 11, 15 años que llevo yo en el sector era más de mover, de movimientos, de mercancías. Hoy es más lo que hablamos al principio, análisis, datos, mentes estructuradas, encontrar ahí el orden y la lógica, ¿no? Y entonces eso yo creo que ha hecho que no haya barreras, pues desde luego, de sexo para poder ocupar cualquier posición. Entonces, hay una pregunta que nos hacen aquí, un espectador anónimo, no deja nombre. Entonces, como es, os preguntaría si hay algún lugar donde conseguir esta información, más que la deis, porque preguntan que cuáles son los salarios, los rangos de salario de los perfiles que hemos estado comentando y también de los directores de logística o supply chain. Entiendo que no es algo que vosotros tengáis en la cabeza, pero a lo mejor podéis decir, pues está en tal sitio. Sí, eso no hay ningún problema. A día de hoy, y no es por vender Michael Page, pero vamos, se puede meter en la página web de Michael Page o en la de otras consultoras de selección y todas tienen a día de hoy publicados en sus páginas web estudios de remuneración. Es más, dependiendo de la consultora a la que te dirijas, nosotros, por ejemplo, tenemos el estudio de remuneración dividido por pues, tipo de empresa a nivel de volumen de facturación, número de empleados y a lo mejor puedes ver replicados por 3 o 4 puestos de director de logística según el tamaño de la empresa, volumen de facturación y las horquillas salariales en las que se mueven. Pero vamos, que esa información, si bichea un poco en las páginas web de consultoras de recursos humanos, lo puedes sacar. Fenomenal. Bien, pues os quería plantear ahora un poco una frase, un anglicismo que se llama The Great Resignation, que está muy de moda, y que muchos sabréis ya de lo que estamos hablando, ¿no? Con la pandemia de por medio, pues parece que las sociedades modernas viven un momento de cambio en su escala de valores, y entonces esto que se haya dado en llamar la gran renuncia es una idea que solamente en el segundo trimestre, según los datos que yo estuve buscando, del 2021, en Estados Unidos, 11,5 millones de empleados dejaron el trabajo. El 7,3% de los 157 millones que forman la fuerza laboral del país.
¿buscando qué? ¿Qué busca la gente que deja una compañía y se va y de repente decide dar un giro a su vida? ¿Eso lo estáis viviendo? Aquí, yo creo que en España, bueno, entiendo, el impacto ha sido menor, pero tiene que haber impacto. Y ya lo último que leí la semana pasada también, que se hablaban de la gran reorientación, ¿no? De reorientar carreras profesionales. A ver, Bueno, ¿le doy yo o le das tú, Alberto? Quien queráis. no, lo que quieras, lo que quieras. No, yo, adelante si quieres, José Luis, adelante. No, a ver, vamos a ver. Yo lógicamente esto lo he estado leyendo en diferentes foros, en diferentes páginas y demás. Yo primero de todo creo que Estados Unidos a nivel laboral es otro mundo, es decir, ellos tienen otro tipo de políticas laborales, es decir, tanto el empresario para prescindir de un candidato, de un empleado, como el empleado para poder ser de una empresa es prácticamente de un día para otro, es decir, Sí, aquí hay a una nivel... cultura Exacto. mucho más abierta, ¿no? Más es en plan, oye, efectivamente, mira, estás despedido, mañana no vengas, o jefe, que me voy y aquí le dejo los bártulos y que no voy a venir. Eso, lógicamente, yo creo que en un entorno profesional como el que tenemos aquí en España es algo más complicado, pero a ver, es completamente entendible. Es decir, sobre todo esta gran renuncia que se ha producido ha estado directamente relacionada con la situación de pandemia que hemos sufrido, aunque como tú muy bien has dicho, si no en los datos está, es verdad que se hicieron estudios y había gente que ya previamente a todo esto de la pandemia ya tenía en el radar cambiar de empleo. Pero bueno, yo lo que creo es que se ha juntado, pues que, oye, habría mucha gente que estaría a disgusto en sus puestos de trabajo o que estaría más o menos valorados, mejor o peor pagados, o una serie de circunstancias, a lo que se ha sumado esta situación sanitaria que yo creo que ha hecho a mucha gente replantearse en plan, yo voy a estar echándole horas a este trabajo donde mi jefe no me valora como debe ser, no gano lo que necesito. Mira, tengo aquí a gente que lo está pasando verdaderamente mal por un tema sanitario, es decir, yo creo que esto ha hecho a mucha gente abrir los ojos y ha dicho, mira, lo primero es lo primero, es decir, es mi vida personal, mi salud, etcétera, ahí te quedas, es decir, voy a reorientarme, como tú muy bien dices, a buscar otro puesto de trabajo. ¿Que pueda ocurrir eso aquí en España o en Europa? A ver, perdonadme, pero quiero decir, yo os doy mi opinión, no soy un estudioso de esto, pero me parece que lo más parecido que hemos sufrido ha sido cuando terminó todo esto de la pandemia y volvemos a salir a la calle. Recuerdo que no es que fuese una gran renuncia, sino que lo que resultaba era muy difícil encontrar cierto tipo de perfiles. Yo recuerdo que, por ejemplo, hablaba con gente del sector de la hostelería y lo que resultaba imposible cuando volvimos, al poco de volver, era encontrar camareros, porque nadie quería trabajar de camarero. Es decir, no tanto que la gente hubiese renunciado, porque lógicamente estaban en ERTES y demás, sino que cuando tocó volver a contratar, hubo mucha gente que dijo, mira, no me compensa estar echando las horas que le he hecho, estos trabajos, estas funciones. Lógicamente, esto es un sector que nada tiene que ver con el de la logística, pero bueno, es una opinión que yo veo desde aquí. No sé si aquí en Europa ocurrirá lo mismo, pero desde luego nosotros desde Michael Page y desde mi equipo no es que de golpe y porrazo hayamos empezado a encontrar gente que nos llame, oye, que voy a dejar mi trabajo. No. Es decir, yo creo que la mentalidad aquí es algo distinta. Sí que es verdad que hemos notado, sobre todo durante el año pasado, una mayor proactividad de los candidatos a escuchar. Es decir, increíblemente, viniendo de una situación tan complicada como la que tuvimos de pandemia, los candidatos abrieron las orejas a, oye, ¿cómo está el mercado? Replantearme cosas, buscar otras alternativas, buscar otras opciones, pero nada de, mira, me voy aunque no tenga nada. Eso, yo creo que aquí en España es algo un poco todavía... Un poco impensable, ¿no? Sí. Exacto, es un poco complicado de asumir, ¿vale? No sé cómo lo veis vosotros, pero bueno, es mi apreciación. Alberto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, José Luis, desde un punto de vista de flexibilidad y estructural del mercado laboral de Estados Unidos versus el mercado más europeo, más de la Europa continental y, por supuesto, España, es totalmente distinto. Si nos vamos pues, a los niveles de rotación que hay, sin ir más lejos, ¿no? Pues históricamente es otra cosa totalmente distinta, en donde hay mucha flexibilidad y hay mucho dinamismo en el mercado laboral, ¿no? Entonces, bueno... coincido que al final, con José Luis, obviamente una pandemia se vive cada 100 años y bueno, pues esto impacta desde un punto de vista quizá, oye, pues de valores, reflexionas más,
sobre tu estilo de vida, sobre lo que quieres, y que esto, unido a un mercado tremendamente dinámico y flexible como es el americano, pues pueda generar, digamos, el impacto que ha tenido con lo que se ha llamado la gran renuncia. Y yo no creo ni que esto sea sostenible en el tiempo, es decir, al final lo que sí pues creo que viene acuciado con ese dinamismo de Estados Unidos y con un efecto pandemia que vive, de que nos encierran a todos en una situación que no estamos acostumbrados para nada a vivir, ¿no? Y te hace llevar a este tipo de decisiones. Para nada creo que eso en España ni en la Europa continental ocurra, ni que vaya a ocurrir. Sí coincido, como dice José Luis, en quizá la demanda de esos determinados sectores, y yo pondría un puntito más, ¿no? Y es, oye, la gente le ha visto mieles a una serie de cosas, ¿no? Como por ejemplo el ahorrar en las grandes ciudades como Barcelona o como Madrid, pues el ahorrarse determinado tiempo, el descubrir determinadas acciones o eventos que nos llevaba la inversión de tiempo, de gasolina, de coste, ¿no? Y en ese sentido, quizá que en la demanda de nuevos, de bien un cambio profesional o bien el acceso al mercado laboral, sí que se introduzcan nuevas motivaciones y que han sido, desde luego, pronunciadas por la pandemia. Eso sí creo que está ocurriendo en España y en la Europa continental, pero para nada, ¿no? Lo de la gran renuncia. De hecho, bueno, yo creo que otros acontecimientos quizá de disminución del desempleo en España o te pueda generar más rotación o te haya generado en la historia en momentos puntuales más rotación que esto, ¿no? Pero sí la introducción, digamos, de esas otras motivaciones en lo que es el tipo de puesto o el tipo de funciones que quiero hacer. Eso sí creo que lo ha acelerado un poquito la pandemia. Estoy de acuerdo con lo que dices, Alberto, sobre todo porque el sector logístico ya era un sector no 100% teletrabajo, pero sí era muy flexible, salvo las posiciones que tienen que estar en un almacén moviendo mercancía. Pero hay mucha parte de las plantillas que los que llevamos tiempo en el sector hemos trabajado siempre con un portátil desde cualquier sitio. Entonces, ese modelo híbrido de teletrabajo presencial claramente es una ventaja competitiva o una atracción de talento para las empresas, las que lo sepan, han sabido o lo implementen, ¿no? En DHL, ¿cómo habéis, qué normativa, políticas o cómo lo habéis planteado? Sí, por supuesto. A ver, yo haría una distinción que es el matiz que traes que introduces, que es muy importante, ¿no? La logística como tal, si me voy al corazón puro de la logística, de la preparación de pedidos, de las entradas, que es el corazón puro, obviamente es 100% presencial. La naturaleza de esas funciones es imposible que se hagan en telemático, imposible, ¿no? Ahora bien, otras posiciones más funcionales, más de soporte, más técnicas, pues bueno, el buscar la hibridad, ¿no? del trabajo es posible, una opción de 100% presencial. Bueno, pues a ver, esto ya es una opinión personal, pero que ya no te contesto, que hemos hecho en DHL. Pero al final la cultura, sobre todo culturas más latinas, yo creo que necesitamos el contacto, ¿no? Yo creo que aquí podríamos hablar mucho de los modelos de liderazgo, de cómo gestionar o cómo conseguir compromiso con determinadas personas o determinados equipos en remoto, ¿no? Entonces, que al final creemos o entendemos que ese contacto y esa presencia y determinadas para determinadas cosas es mucho más eficiente, ¿no? Por tanto, el buscar un modelo híbrido quizás sea lo perfecto en aquellos puestos cuya naturaleza de la función te permita hacer el 100% de tu función teletrabajando. En ese sentido, nosotros hemos apostado claramente por un modelo híbrido en aquellas funciones que sí que son susceptibles de teletrabajar, ¿vale? Y así lo han demostrado, lo hemos demostrado durante la pandemia. Y queremos en un modelo híbrido que ya empezamos a implementar, de hecho, a partir del 1 de abril, o sea, a partir de este viernes. Hemos estado teletrabajando parcialmente, totalmente, depende, como hemos hecho todos durante la pandemia, y ahora empezamos un modelo ya implantado híbrido para aquellas funciones que sí que sean susceptibles de teletrabajar y que será de 2 días a la semana. Entonces, esto te permite, habrá un día en el que estamos todos o todos los equipos estarán 100% presenciales para que te genere esa posibilidad de engagement, de conexión, de comunicación, que sea más transparente, que sea pues más directa, ¿no? Y determinados eventos que sea mejor hacerlos en presencial con el 100% del equipo y pues crear esos 2 días de teletrabajo para las personas o las funciones que puedan
puedan hacerlo, ¿no? Y esto ya está implementado a partir del día 1. Muy bien. Pues en línea con esto que venimos hablando de cosas nuevas o cambios, evoluciones propias de la situación en el sector, que como también hablabais antes, es porque yo creo que el sector logístico cada vez es más cool, más atractivo para la gente de las nuevas generaciones. Hay otro topic, ¿no? otra palabreja que tiene que ver con los que se incorporan, la generación millennials, los que se incorporan al mundo del trabajo pues, en estos últimos años, ¿no? No sé muy bien cuál es la definición, pero todo el mundo habla de que posee unas características sociológicas pues, muy determinadas. Son gente que ha nacido multipantalla, hiperconectados, muy preparados, innovadores, emprendedores, tolerantes. Estos son los adjetivos un poco que se les pone a la generación millennial y se dejan mucho llevar, muy volátiles e influenciables por el mundo de los influencers. Al final, pues es un poco qué hacen las empresas. Tenemos aquí a DHL. ¿Qué hacen el sector? ¿Cómo gestionar ese poder de los millennials? Donde a lo mejor va a ser difícil retenerles, porque estos sí que van a ser un poco más volubles, ¿no? ¿Cómo veis el reto de la generación millennials en la logística? Hay otros sectores que claramente pues, están a lo mejor más acostumbrados a tratar a esta generación. Pero la logística, ¿qué hacer desde la logística para aprovechar el talento de los millennials? Bueno, yo siempre, la palabra, la verdad, que retención no es una palabra, yo creo que a mí personalmente me guste mucho desde el punto de vista de retención de talento, ¿no? Yo creo que tienes que ser lo suficientemente atractivo, tu experiencia de empleado, ¿no? Tiene que ser lo suficientemente atractivo como para que al final las personas decidan quedarse en tu organización, ¿no? Pero indudablemente sí que yo creo que la generación millennial, ¿no? Las nuevas generaciones tienen otras motivaciones, otros drivers que son los que les mueven y que desde luego que hay que adaptarse a ellos y hay que adaptar las organizaciones a ellos. Yo creo que también, ¿no? Siempre como todo, los modelos híbridos son los que funcionan, ¿no? Entonces yo creo que también, oye, las generaciones que somos más mayores, ¿no? Yo creo que también tenemos que aportar a los millennials y aprender, ¿no? Y en ese sentido hablar de mentoring cruzado y aprender unos de otros, ¿no? Los más jóvenes de los más veteranos y los más veteranos de los más jóvenes. Pero bueno, indudablemente yo creo que sí, que traen otras inquietudes, yo creo que, bueno, esto ya entro en la empresa y me jubilo en la misma empresa, yo creo que hace años que ya lo pasamos, lo único que cada vez yo creo que se va reduciendo más, ¿verdad? Es decir, antes eran 20 años o 30 años o 40 en la misma empresa, hace 10 años eran estar 7 y ahora ya pues es mucho más dinámico, ¿no? Y yo creo que ellos lo van demandando, ¿no? Y obviamente pues demandan al final pues mucho más el competencias de trabajo en equipo, de entornos colaborativos, tienes que ser muy creativo, ¿no? Con la parte también de la formación, porque se aprende de manera distinta, ¿no? Entonces, pues también tenemos ahí un reto, ¿no? Desde un punto de vista de la formación, el tipo de metodología que utilizamos para conseguir también, ¿no? Que ellos se enganchen y que les atraigan el conocimiento, ¿no? Eligen mucho más también, ¿no? El qué hacer, buscan, pues eso, ¿no? Funciones al final también más generales, más dispares, ¿no? No tanto el me quedo en el A, B, C, ¿no? Y luego, pues por supuesto, les tienes que poner entornos digitales, ¿no? Porque si no, al final, pues el papel ya en muchos colegios no se utiliza, con lo cual si llegan y les pones el papel delante, pues obviamente les arrollas, ¿no? Entonces, tienes que ir adaptándote, ¿no? Y la organización tiene que ir adaptándose a esas nuevas generaciones, ¿no? Para que convivan. Y es muy importante que la organización vaya creando estos entornos, ¿no? También temas como los que hablamos, ¿no? Del teletrabajo, cada vez lo van a demandar más, ¿no? De la flexibilidad, de conciliación, porque además son las generaciones pues demandantes de yo quiero por supuesto, desarrollar y desempeñar mi actividad profesional, pero también, y es lógico, ¿no? Quiero mi tiempo y mi ocio, y a mi ocio le doy la misma o más importancia, ¿no? Que quizá generaciones pues más anteriores, ¿no? En donde parece que la parte profesional ocupaba una faceta mucho más importante en la vida, ¿no? Entonces, indudablemente hay que adaptarse, hay que ir creando las organizaciones y preparándolas, ¿no? Para estas generaciones, y también hay que estas generaciones enseñar o aprender a convivir, ¿no? Porque al final, dentro de una organización, pues vamos a estar o estamos ya, ¿no? Conviviendo generaciones muy distintas, y yo creo que tenemos que aprender los unos de los otros y
y aprender a sacar el mejor desempeño, ¿no? del trabajo multigeneracional, ¿no? Grande. José Luis. A ver, yo suscribo todo lo que dice Alberto y sobre todo lo noto mucho en los procesos de selección y cuando te sientas delante de un candidato, según el perfil. Es decir, si estamos hablando de gente ya pues mucho más senior o mucho, pues no te hacen una serie de preguntas que en cambio la gente más joven sí que te empieza a preguntar. Yo, por ejemplo, a día de hoy, pues no hay proceso de selección donde, según también un poco el rango de edad de los candidatos, no te pregunten cosas que hace, como digo, hace 10 años, vamos, no se le ocurría preguntar, bueno, pero entonces, ¿qué política de teletrabajo tiene implementada la compañía? ¿O qué medidas tienen adoptadas a fin de conciliar la vida personal o profesional a nivel de flexibilidad? Es decir, son cosas que hace 10 años no me preguntaba nadie. Es decir, el planteamiento del candidato era condiciones económicas, sí, oye, pues un poco lo que dice Alberto, es decir, antes la mentalidad de la gente, yo la verdad es que me siento un poco viejo a veces pensando, porque oye, lo de jubilarme en una compañía, pues oye, yo llevo ya 11 años en Michael y más que estaré, pero es que es una mentalidad distinta. Es decir, como bien decía Alberto, pues había gente que pensaba en jubilarse, antes consideraban que un buen ciclo profesional era estar 15, 20 años y ahora pues no le hables a mucha de esta gente con estar más de 3 o 4 años en una compañía. Es decir, 3, 4 años, he aprendido tal, me muevo, me cambio y además los drivers que los impulsan no son solo el tema salarial, es decir, oye, que perfectamente pueden dejar un empleo y cambiar por otro, incluso no tanto perdiendo dinero, pues, tampoco es así, pero por condiciones más o menos similares, pero consiguiendo una mejor calidad de vida o consiguiendo una mejor conciliación o considerando unos beneficios sociales en su día a día que les resulten más adecuados. Es decir, tienen una mentalidad que no depende tanto de aspectos en los que a lo mejor otras generaciones estaban más centrados, que era estabilidad, posibilidades de jubilarme dentro de la compañía y conseguir unas condiciones económicas competitivas que, pues oye, pues satisfaciesen mis necesidades personales de gasto y de ahorro. Totalmente. Y, por ejemplo, en este avance también, ¿creéis que, pues no sé, empresas de logística, desde luego DHL con sus políticas modernas y de retener, no, de atraer el talento, como decía Alberto? Pero, por ejemplo, el caso de Amazon. Amazon también vende o se comunica muy bien el valor de Amazon como empresa para trabajar. Bueno, pues yo creo que va buscando ese tipo de perfil, ¿no? Sí, a ver, yo lo que sí que te puedo decir es que por lo que respecta, a ver, yo a Amazon creo que es un monstruo, que es una empresa referente y demás, pero no he entrevistado a mucha gente que haya durado más de 3 o 4 años en Amazon. Es decir, yo creo que Amazon, mucha gente se valora a Amazon como una experiencia dentro de su etapa profesional. Oye, voy a entrar a Amazon porque creo que Amazon es una empresa puntera, creo que es una empresa donde puedo aprender muchas cosas, pero no creo que, a ver, con todo el cariño del mundo, yo no he trabajado en ellos, pero no veo a Amazon, o al menos el input que yo recibo de muchos candidatos, como una empresa donde jubilarse. Yeah. Porque los ritmos de trabajo, sobre todo de lo que es la parte logística y del día a día, son extremadamente intensos. Entonces, a ver, yo desde ese punto de vista lo veo, bueno, pues oye, como una muy buena escuela. Hablo, eso es, como una escuela para esta gente, para estos perfiles de que van buscando, pues sí, claro, en un corto periodo de tiempo conseguir mucha experiencia. Fantástico. O todo lo que sea. Muy bien. Quería pedir a la audiencia si tiene alguna pregunta que la lance a través de preguntas y respuestas o en el chat. Yo tengo aquí alguna que ya he recibido, que tiene que ver un poco, hablan de todos los procesos innovadores que hay en logística. El proceso de la robotización o la robotización de los almacenes también puede cambiar muchísimo el perfil. Bueno, lo puede hasta incluso sustituir. Cada vez es más habitual, y hablábamos al principio también de comercio electrónico, que muchos procesos de preparación de pedidos pues cada vez está más avanzado que lo vayan a hacer los robots, y además que ni tienen comité de empresa, trabajan con la luz apagada y 24 horas. O sea, esto para mí realmente sí que me produce vértigo, ¿no? La robotización de los procesos de la logística, pues puede ser el gran avance por un lado, pero también la gran pérdida de puestos de trabajo. Pero bueno, es el coste del progreso. No sé, ¿cómo lo veis? Bueno, yo ahí, no sé, José Luis, si quieres tú primero. Yo ahí lo que quería comentar es, a ver, como yo creo que la automatización la hemos ido viviendo en todos los sectores, ¿no? Y no por el tener más automatismos
se eliminan puestos de trabajo. Yo lo que sí creo es que se reinventan, se profesionalizan, se crecen dentro de la propia amplitud del puesto, que decíamos antes, llamémoslo como queramos, ¿no? Pero nosotros, pues en nuestras operaciones, pues tenemos bastantes automatismos, bastantes, y en ninguna de las operaciones en donde cada vez vamos introduciendo más automatismos, pues hablo para la preparación de pedidos, o hablo para el control de stock, o hablo, ¿vale? De cosas muy concretas, nos ha hecho reducir el personal, sino a veces lo contrario. Lo que sí que nos ha hecho es capacitar o formar al personal en determinadas competencias, que es lo que al principio comentábamos, ¿no? De los perfiles más demandados. O bien intentar atraerlos cuando los has tenido que buscar en el mercado, o bien crear esas competencias o desarrollarlas y formarlas con los equipos que ya están dentro de la organización, ¿no? ¿Por qué? Porque si vas a hacer una preparación de pedidos y la haces con SIG-Rivers o con cualquier autómata, pues tu preparación de pedidos, tu proceso cambia y tienes que ir manejando, gestionando y interlocutando con un autómata, que es quien está ayudando a hacer esa preparación de pedidos. Para ti, ¿qué es lo que te hace? Que ergonómicamente es mucho mejor para tu bienestar y que además es mucho más cómodo y tu trabajo se profesionaliza, por tanto, pues tienes que crecer o desarrollar determinadas competencias, con lo cual es una mejora desde un punto de vista profesional, porque es desarrollo, desde un punto de vista físico y ergonómico y de salud, por supuesto que también, y no, o al menos la experiencia lo que nos dice es que no te está reduciendo, a lo mejor te hace el proceso más eficiente, a lo mejor lo haces más rápido, pero no significa el que lo hagas más rápido y a lo mejor mejor, con menos roturas o menos incidencias, el que estés eliminando personas, ni mucho menos, ¿no? Al menos la experiencia a nosotros lo que nos dice es que no es en detrimento de la sustitución, por supuesto, de la eliminación, digamos, de mano de obra humana, sino de la profesionalización, cualificación y luego mejora de la propia mano de obra, eso sí. Okay. ¿Querías comentar algo, José Luis? No, suscribo completamente lo que dice Alberto, es decir, precisamente toda esa automatización lo que va a implicar es, no creo que la desaparición de puestos de trabajo, sino en todo caso también la aparición de nuevos puestos, porque toda esa automatización requerirá de perfiles vinculados a la parte de tecnología, mantenimiento, instalación, es decir, se crearán luego otros puestos que, como muy bien decía Alberto, requerirán un mayor grado de cualificación, es decir, al final los empleados tendrán que formarse más o desarrollarse más. Ok, hay una pregunta en la audiencia que nos pregunta sobre, que hagáis un poco vuestros comentarios sobre el edadismo. Entiendo que tiene que ver con la edad, ¿no? En el sector, ¿no? Y valoran mucho vuestra profesionalidad. Yo, a ver, Alberto, si no te importa le voy a dar, porque la verdad es que para mí el tema de la edad es algo que es que ya me ha pasado con más de uno y de dos candidatos, es que me importa un pimiento, o sea, de verdad, o sea, yo busco el mejor candidato a nivel de expertise, de experiencia, etcétera, y hay muchas veces que los candidatos te dicen, oye, muchas gracias por llamarme, porque hay veces que oye, que por el tema de la edad, pues directamente hay gente que no llama o no contacta. Nosotros, o yo al menos, desde luego, no lo tengo en mente. Es más, creo que soy muy fan de la frase de la experiencia es un grado. Es decir, yo creo que oye, hay que valorar muy positivamente todos esos años que la persona... Oye, hay grandes profesionales que tienen muchos años y hay gente que tiene muchos años pues que son profesionales pues más o menos normales, ¿de acuerdo? Pero, lógicamente, cuando tú tienes un buen profesional delante, independientemente de su edad, creo que todavía tiene mucho recorrido dentro del sector y más teniendo en cuenta que cada vez veo que vamos a tener que estar más años trabajando. Yo me veo trabajando ya hasta los 70 años con el ritmo que llevamos. Y vamos, yo siempre lo digo a modo de anécdota. Mi incorporación con mayor edad, pues fue un señor que tenía 63 años y que llevaba un año en paro y lo colocamos. O sea, yo no tuve el más mínimo problema. Es más, desde la propia Michael Page tratamos de incentivar, es decir, tenemos acuerdos firmados con entidades y con sociedades que lo que buscan es incrementar la empleabilidad de candidatos, como nosotros llamamos senior, que son gente, pues oye, que está por encima de los 50 años. Es decir, se nos incentiva el que de alguna manera también los hagamos partícipes de todos estos procesos de selección, cosa que yo ya venía haciendo desde hace muchos años antes de que existiesen estos incentivos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tienen mucho todavía que decir y mucho todavía que aportar. Por supuesto, yo aquí tres
datos, ¿no? O 3 cosas, ¿no? La primera, la que suscribo lo que dice José Luis, es decir, desde un punto de vista de edad, pues si es que son 67 años, ¿no? Lo que nos podemos jubilar, y dentro de poquito, pues seguramente que sea más, ¿no? Con lo cual, un segundo dato, ¿no? Y es que somos una población envejecida, con lo cual ya es un tema estructural. Entonces, si tú mismo te pones puertas, ¿no? A esto de la edad, quiero decir, como organización, es poco inteligente, ¿no? Porque al final, dentro de unos años, desgraciadamente, vamos a ser bastantes más mayores que jóvenes, ¿no? Y luego 3, que también lo comentaba, yo creo que José Luis lo apuntaba, y es, oye, si buscamos, dices, a los 63, creo que era el ejemplo que ponía José Luis, a día de hoy se pueden jubilar a los 67. Bien, te quedan todavía, pues son 5 años, ¿verdad? Y si venimos al apunte que hacía Roberto de las nuevas generaciones, que cada 2, 3 años, o José Luis, no sé quién era, creo que José Luis, que cada 2, 3 años buscan las nuevas generaciones el cambio, pues oye, desde un punto de vista de estabilidad, igual hasta te da más contratar, ¿no? Una persona de 62 años hasta llegar a los 67, ¿no? Con lo cual, a ver, yo creo que son efectivamente, ¿no? Tres datos a tener muy en cuenta, y que obviamente la edad en los procesos de selección, yo creo que igual que la diversidad, ¿no? Que cada vez también va tornando más a que sea verdaderamente igual, el tema de la edad, de la edad es lo mismo, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, no hay ni foto. En los currículums tampoco hay fecha de nacimiento, y no sé si tú, José Luis, lo compartes. Yo los empiezo a ver cada vez más en España también, que a veces te llegan sin edad, sin fecha de nacimiento, Sí, y es completamente. completamente lícito que te vengan con o sin edad, y lo vas a gestionar exactamente igual, ¿no? Al final terminaremos, yo siempre lo digo, a ver, aunque todavía quedan años para esto, en que lo que recibamos a efectos de un proceso de selección sea un currículum que conste de la experiencia profesional del candidato y un número de teléfono. Punto. Es decir, que no haya ningún elemento, sino que sea solo juzgar la experiencia profesional del candidato y el número de teléfono. Si mi experiencia profesional te encaja, llámame, ya sea, no sabes a lo que vas a llamar, hombre, mujer, un señor mayor, más, menos joven. Hombre, lógicamente al leer el currículum te puedes hacer una idea, pero que solo tendrás, a ver, digo, esto sería como en un mundo ideal, pero efectivamente, como bien dice Alberto, pero acabará, yo creo que acabará ocurriendo, ¿eh? Claro. Yo creo que acabará ocurriendo, y que es verdad que cada vez son más asépticos las evaluaciones de las candidaturas, en términos, por supuesto, de género, en términos de edad y en términos de cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y que esto al final acabe derivando en el ejemplo que ponías ahora mismo. Yo creo que sí, que ocurrirá, pero que indudablemente yo creo que ya hemos avanzado mucho en ese sentido, y yo creo que hay mucha más objetividad a la hora de valorar los procesos de selección o las candidaturas, que digamos estas variables más sociodemográficas. Al hilo de lo que comentáis, es que me viene a la cabeza y tiene que ver con la inteligencia artificial, programas informáticos que, según el texto que hay en el currículum, las palabras utilizadas, la disposición, te hace una selección previa. Entonces, ahí sí que perdemos un poco ese toque personal que decíais, ¿no? No sé si estáis al tanto, pero o sea, de repente estás viendo que hay que, igual que utilizas unas palabras en Google para hacer búsquedas, pues las palabras que utilices en el currículum ya te ubican más arriba o más abajo. No sé, yo esto me quedé a cuadros cuando me enteré, ¿no? Pero Bueno, yo creo que hay, a ver, yo creo que la digitalización está bien para todos los procesos, y yo creo que ayuda, ¿no? Si hablamos ya concretamente de la selección, yo creo que está muy bien el utilizar, pues, algoritmos, o el utilizar determinadas herramientas que automaticen tu proceso de selección, pero yo con la digitalización creo que siempre tiene que haber lo mismo, ¿no? Una fórmula más híbrida, y coger lo bueno de lo moderno y digital, coger lo bueno de lo antiguo y tradicional, ¿no? Del mundo online y del mundo offline, ¿no? Entonces, en este sentido, y respondiendo un poco a tu pregunta, sí, los ATS de selección cada vez hacen más virguerías en este sentido, y la videoentrevista, y que pongas los algoritmos para detectar Pero yo, esto es una opinión, todavía no he visto ningún algoritmo que sea capaz de definir bien si una persona tiene capacidad de liderazgo o no la tiene, o si una persona tiene capacidad de trabajo en equipo o no la tiene. Por tanto, nosotros introducimos estas herramientas dentro de los procesos de selección, pero siempre va a haber al final un caso práctico para poder evaluar, va a haber, por supuesto, una entrevista basada en incidentes críticos, va a haber una entrevista más técnica, es decir,
al final meter herramientas que te permitan objetivizar el proceso de selección y, por supuesto, que no te haga un cribado, digamos, pues erróneo, al final una máquina que a día de hoy pues quizás sí que cometa todavía errores. Sí, a mí, vamos, o sea, a mí siempre me dicen lo mismo, que me llevan jubilando porque siempre me preguntan, bueno, ¿y LinkedIn nos habrá hecho mucho daño? Pues, volviendo a un ejemplo tonto, y yo siempre digo, mira, Sí. pero eso es lo típico que te dicen, siempre dicen, bueno, pero es que yo ya tengo LinkedIn, no sé qué, yo siempre digo lo mismo, digo, pero vamos a ver, si a mí me parece estupendo y yo también tengo LinkedIn y trabajo con LinkedIn, ¿qué ocurre? Que hay que tener en cuenta dos factores, que son, primero, que no todo el mundo está en LinkedIn, es decir, yo conozco a profesionales del sector que no tienen LinkedIn ni tienen intención de tenerlo. Y segundo, no todo el mundo que está en LinkedIn se quiere mover. Es decir, ahí es donde nosotros damos nuestro toque personal del día a día del mercado, de saber lo que se está moviendo y lo que no, para saber dónde buscar. Es decir, oye, sí, tú tienes un LinkedIn y una herramienta súper potente, pero si no estás con ese toque personal o ese know-how del mercado, del día a día, saber quién se está moviendo, qué empresas están pitando, cuáles no, puedes estar utilizando LinkedIn como herramienta, pero con un objetivo erróneo, que es prospectar o tocar a gente que precisamente en sus empresas están así y que no se van a plantear ningún cambio, donde te tienes que ir a empresas que por su entorno o por su situación, y que eso solo te lo da el know-how y el estar el día a día en el mercado, sabes que pueden estar más o menos abiertos a un posible cambio cuando estamos hablando de una búsqueda directa. Por supuesto que hay sistemas que te ayudan a todo lo que es la parte del cribado previo de los candidatos. Pero yo sigo creyendo que, oye, que la aportación que hacemos a través de nuestro conocimiento, de esas entrevistas presenciales, del sentarte delante con el candidato y mirarle a los ojitos, porque yo esto de las entrevistas vía Teams lo llevo como lo llevo. Yo es que sigo siendo muy fan de las entrevistas presenciales. Pero bueno, o sea, yo es que al verle a los ojos al candidato me gusta más que por una pantalla. Pero bueno, es lo que dice Alberto. Al final, lógicamente, estas innovaciones las vamos a tener, pero cogiendo lo bueno de lo moderno, pero también los aspectos buenos que aportamos las formas de trabajar más tradicionales. Y es un modo de ver que yo tengo. Pero lo digo a costa de eso, que siempre me dice lo mismo. LinkedIn te habrá hecho mucho daño. Yo, pues no. Sí, a mí me parece muy buen ejemplo el que traes, José Luis, y lo uniría un poco a la pregunta anterior, ¿no? De que si al final la automatización también elimina el trabajo. Yo creo que no, yo creo que tú, igual que yo, llevamos muchos años en selección, sí que recordamos, ¿no?, el tener que hacer una búsqueda directa de otras maneras, ¿no? Sí, y ahora pues lo tenemos más fácil. Pero hay que saber utilizar bien LinkedIn, ¿no? Entonces, claro, bueno, yo creo que amplía tu puesto, te da más capacidad, pero no elimina la mano de obra, ni tampoco puedes eliminar de un proceso de selección lo tradicional, obviamente. Estamos hablando de personas y el toque personal, la relación personal no lo puede eliminar todavía ningún algoritmo, a lo mejor más adelante, pero no lo sé. Oye, ya hemos cubierto una hora, tengo dos preguntas aquí que si queréis con ellas terminamos. Una que nos preguntan, yo creo que ya Alberto lo comentó cuando hablaba del Talent Bank, habla de qué opina sobre la acogida de alumnos en prácticas o gente que está terminando la formación, que sea universitaria o lo que sea, para que termine el ciclo formativo. Entiendo que eso sí que lo hacéis en DHL, ¿no? Sí. Nosotros, tenemos dos programas para la incorporación de personas como acceso al primer empleo, y en donde básicamente lo que evaluamos son dos cosas. Una, la parte competencial de habilidades más blandas o más soft, porque en el fondo son realmente complicadas al final, se pueden trabajar, por supuesto, y desarrollar, pero son complicadas, ¿no?, de encontrar. Y lo que proporcionamos al final es, pues, personas que tengan esa motivación y ese deseo por trabajar en un entorno dinámico y como es la logística, pues realicen un programa con nosotros que hacen, pues, durante 12 meses, con actividades en el propio puesto de trabajo, con actividades de acompañamiento a otros profesionales para aprender distintos conocimientos y competencias, y luego, pues, con formación también en aula, que vamos proporcionando en distintos temas logísticos y de habilidades. Y nuestra cantera es, pues, muchas universidades, centros de formación profesional, escuelas de negocios, que cada vez hay más, donde tienen dentro de su catálogo formativo posgrados de transporte, de logística, de Big Data orientada al transporte, de Big Data orientada a la logística, en fin, temas relacionados con logística, en donde sabemos que vamos a encontrar esa motivación, esa aspiración por querer desarrollar su carrera dentro de un sector como el nuestro, y lo que hacemos es ofrecer la oportunidad de aprendizaje y desarrollo para ocupar ya posiciones futuras de liderazgo en la organización. Y esto llevamos con el programa, pues, ya 6 años, o sea que ya muchas ediciones,
y es algo que va realmente bien, por supuesto, para las candidaturas o empleados y, por supuesto, para la organización para poder atraer ese talento que se necesita y desarrollarlo, ¿no?, dentro de la casa. Por si a alguien de la audiencia le interesa, ¿esto lo tenéis en la web, en algún punto? Sí, ¿Tenéis algún nombre? ¿Lo denomináis de alguna manera? Bueno, en LinkedIn estamos continuamente publicando, tenemos dinámicas pues todos los meses para todas las zonas, dinámicas de grupo, quiero decir, donde hacemos la presentación de la compañía, la presentación del programa y estamos pues tanto en zona de Castilla-La Mancha, como en zona de Cataluña, como en la parte del País Vasco, Portugal también y Levante, buscando o ofreciendo estas oportunidades para aquellos que estéis interesados, por supuesto que sí. Muy bien, y ya por último, hay una pregunta un poco... Y dentro de la web está también el programa, y dentro de la página nuestra de LinkedIn, de DHL, también está. Ok, pues si a alguien le interesa, este es el lugar donde hay que dirigirse. La última pregunta decía, habla un poco de, la pregunta es muy genérica, ¿por qué en España siempre tenemos el doble de paro que en la media europea? En el sector logístico esto también ocurre, el desempleo en el sector logístico es también mayor que en otros países. ¿Tenéis algún dato sobre esto o está en la media? No lo sé. Bueno. A ver, yo por la parte que me toca, a ver, dentro de lo que es mi negocio, es decir, nosotros hacemos sobre todo posiciones de middle management y demás, la apreciación que yo tengo es que en términos generales el sector logístico es un sector donde no sé si habrá pleno empleo, pero vamos, los profesionales a los que yo veo, generalmente y sobre todo en estos últimos años, la velocidad a la que o bien quieren buscar un cambio de trabajo, encuentran ese cambio de trabajo o, habiendo salido de su empresa, encuentran un nuevo puesto de trabajo, es verdaderamente rápido. Es más, el hándicap que nosotros tenemos con los consultores es conseguir que el cliente le meta el timing al proceso lo suficientemente rápido para que no se nos adelante otra empresa u otra consultora con otro proyecto para el candidato. Es decir, yo desde ese punto de vista estoy hablando, por supuesto, de mi scope, que son sobre todo perfiles de mandos medios y directivos. Lo normal es encontrar pues, oye, proyectos en un relativo corto espacio de tiempo. No sé si, lógicamente, en perfiles con una menor cualificación, claro, pues las tasas de paro pueden ser más altas. Ahí no me puedo mojar porque no tengo tanto conocimiento de ellas. Pero en términos generales, en la parte que a mí me toca, vamos, este último año ha sido una auténtica locura. O sea, vamos. Las tasas de desempleo que tenemos en España son mayores que en Europa. O sea, eso es así. Entonces, es verdad que tenemos mayor tasa de desempleo que otros países europeos, ¿no? Sí que es verdad que dentro de los distintos sectores que hay en España, pues es verdad que la logística, que coincido con José Luis, ahora mismo en los últimos 2 años está viviendo un proceso desde luego que la tasa de desempleo dentro del sector está disminuyendo y cada vez hay que ser más competitivo para atraer a gente, ¿no? Para atraer a buenos profesionales. Y eso es una realidad, ¿no? Y nosotros, hablando, ¿no?, y haciendo un poco el benchmark dentro del grupo, es verdad que solemos cubrir bien todas al final las vacantes que tenemos. Algunos puestos nos cuestan más que otros, pero si hablamos de grandes colectivos, es decir, de la propia, la pura operación y operarios, pues nos cuesta bastante menos de cubrir que países del este, en donde tenemos pues número de vacantes sin cubrir, en donde tenemos a veces operaciones, o en Alemania, ¿no?, en donde grandes plataformas de 600, 700 personas nos cuesta mucho al final el poder tener los puestos ocupados y eso es una realidad, con lo cual digamos que como país somos un poquito más competitivos a la hora de, bueno, pues sí, efectivamente, de dar ese servicio por tener mano de obra, ¿no? Si bien, repito y coincido con José Luis, que es verdad que estos 2 últimos años en determinados perfiles sí que es verdad que cada vez hay más demanda y tenemos que ser más atractivos, ¿no? Y en este sentido, pues tienes que trabajar muchísimo más. Yo creo que desde siempre ha sido importante, ¿no?, pero tu imagen de marca como empleador en el mercado, la proactividad, ¿no?, a la hora de atraer talento, ¿no?, y de que efectivamente, bueno, yo creo que esto de que la empresa elige, yo creo que ya es muy relativo, ¿no? Yo creo que el candidato elige
y que tú tienes que ser lo suficientemente atractivo para que te elijan, ¿no? Y además, pues no puedes conformarte, ¿no? con en este sentido, cierta pasividad, ¿no? De ya vendrán a mí, ni mucho menos, porque yo creo que estás muerto, ¿no? Pero yo creo que hay que trabajar muy proactivamente, pues con la parte del employer branding, de estar en las universidades, estar en los centros de formación profesional, tener esos programas de atracción de talentos para jóvenes, para más veteranos y para más senior, ¿no? Y el hacerte atractivo para que te elijan, porque es verdad que cada vez es más un reto atraer buen talento, ¿no? Pues muy bien. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final. Me viene muy bien y me ha quedado muy bien para deciros también que a través de Reloj tenemos mucha formación relacionada con el sector logístico, tanto en operaciones como en parte de liderazgo, que visitéis los que no estáis asociados nuestra web donde está toda esa información y nuestros cursos, y que os animo a asociaros. Somos una asociación de profesionales, no somos una asociación de empresas. Aquí lo que prima son las personas, los profesionales del sector. Con este evento y otros otros eventos que organizamos, lo que queremos es eso, un poco potenciar el sector y las personas que forman el sector. Por tanto, por parte de Reloj, muchas gracias por la atención y muchísimas gracias a Alberto y a José Luis, pues porque me ha parecido que hemos estado una hora hablando de temas que a todos nos afectan, y conocer un poco más el sector, DHL, Michael Page, todas las organizaciones. Muchas gracias de verdad, yo me he divertido. Nada. Gracias a vosotros por la oportunidad. Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación y ha sido un placer coincidir contigo, Roberto, y con Alberto, que hacía tiempo que no nos veíamos. Ha sido un placer volver a verte. Y a ver si nos vemos ya presencialmente pronto, José Claro Luis. que sí, claro que un sí. fuerte abrazo. Y gracias a toda la audiencia, pues eso, por vuestra atención y nada, y Roberto y a Reloj por invitarnos. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues recordaros por último que tendremos la sesión en un par de días colgada en YouTube para que el que no la haya visto la pueda recomendar o la podáis volver a ver. Gracias a todos y hasta la próxima. Muchísimas gracias. Que tengáis Gracias. todo. Hasta luego. Hasta luego. Luego, chao.